Y verán, aquí tienen alguna ventaja, ¿no? Yo me estoy dirigiendo a ustedes en estas sesiones. Tengo mi cámara y es conveniente que esto esté porque ya, si comparten computadoras no importa, tengan y nos vamos a ir poniendo de acuerdo en las evaluaciones. Las evaluaciones no necesariamente van a tener que ser en los horarios de clase. Podríamos quedar que si algún grupo no puede, ese grupo le hacemos para que pueda trabajar aunque sea en otro horario. No se compliquen por eso. Yo entiendo que comparten computadores o, o cualquier situación de esa. Así es que no disponen de máquina, que son muy pocos casos, pues vamos a ver una solución distinta, ¿no? Que ya podría ser en pequeños grupos en la presencialidad. Podría ser. Pero bueno, eso vamos a ir resolviendo conforme avanza. Les decía, tienen una visión, ¿no? De la persona, ¿no? Nosotros no tenemos software de identificación, por lo tanto vamos a necesitar la imagen. Entonces ya tenemos la imagen, ustedes me están viendo. Si es que hacemos al revés, pues yo les estaría viendo a ustedes y ustedes a mí. Tenemos para poder hacer el trabajo en el computador, es decir, me pueden mostrar su computador, ¿no? O los procedimientos que se puedan hacer allí, ¿no? Aquello que podemos trabajar en computador. Y al hacer clic aquí, me pueden mostrar su escritorio, su examen, su prueba, su desarrollo, lo que se esté trabajando. Podemos ir haciendo evaluación sincrónica, ¿no? En tiempo real, y también podemos hacer evaluación asincrónica. Obviamente esa evaluación no se va a hacer mientras no esté lo suficientemente preparado. Así que de aquí en adelante, toda clase, ¿no? Va a contener evaluación de tipo formativo. Es decir, vamos a ir haciendo evaluaciones, ustedes van a ser mucho más activos. Eh, Ahorita mismo ya tendrán su escritorio y su cuaderno, sus apuntes, sus calculadoras, todo, porque vamos a ir haciendo conjuntamente los procedimientos. Entonces, cambiamos ahí la modalidad. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente desarrollo, ¿no? Vamos a establecer la relación. A ver, vamos a trabajar. La relación entre integral indefinida e integral definida. Esto es uno de los que se llaman los teoremas fundamentales del cálculo. Es decir, por qué el cálculo se fundamenta de tal manera que se convierte en una nueva herramienta matemática demostrada, ¿no? Y que obviamente tiene muchísima utilidad. Entonces, eso ocurrió cuando se pudo relacionar la integral definida con la indefinida. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era la siguiente. Una integral de f de x era una función. A esta integral, como operación, se le conoce con el nombre de antiderivada o antidiferencial. Y el resultado es otra función más una constante. Procede del mismo concepto de derivada, porque en la derivada, ustedes acuérdense, la derivada de una función era otra función. Por lo tanto, la antiderivada de una función será la función a la que se le denomina, ya les dije alguna vez, primitiva. La derivada de f de x será f de x minúscula. La antiderivada de f de x minúscula será f de x mayúscula, más una constante a determinar. Eso es la integral indefinida. La integral definida
¿no? Entre A y B de f de x. De x, ¿no? Ya no es una función, ni se le suma una constante. Hasta el momento tengo dos respuestas para explicar qué es la integral entre A y B. La primera a la que nosotros llegamos es establecer que la integral entre A y B es el área bajo una curva. El área bajo f de x. Entre A y B, obviamente. El área bajo la función f de x entre A y B. Así se definiría la integral, ¿no? Entre dos límites específicos, pero tenemos otra, también ya la hemos hecho, ¿no? La integral entre A y B de f de x es el límite con una partición tendiendo a cero de una sumatoria, ¿no? desde que la partición y vale cero hasta el infinito, ¿no? De una función. De una función f de si sub, donde si sub es el punto medio, ¿no? de esa partición, del rectángulo, que es uno de los n rectángulos donde n tiende al infinito de una partición. Y podemos hacer para valores de n, ¿no? Que pueden ser contables o que pueden ser con n infinito. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que esta área de aquí puede ser calculada de forma aproximada o puede ser calculada de forma exacta. Si aplico esto, esto se convierte en esto y el área es un área exacta. Si es que aplico esto con un n contable, ¿no? Esta área de aquí es aproximada y ya no se resuelve con esto, sino con una suma desde i igual a 1 hasta n, donde n es contable. Muy bien, eso es todo lo que sabemos hasta ahorita. Sí es cierto que ya hemos resuelto este problema determinando el A sub i. Eso es clave. Prácticamente su ciclo está aquí, ¿no? El reto que determina el A sub i para cualquier situación, prácticamente queda planteado esto, o planteado cuando n no es infinito, cualquiera de las dos formas, pero como estamos tendiendo ya a usar esto como procedimiento estándar, pues resolver esto implicará que ustedes saben hacer esto para cualquier función y luego pues aplican el límite. ¿Qué límite están aplicando? Entonces están diciendo, a ver, de acuerdo, el resultado es este, pero ¿y operativamente cómo se hace? Operativamente se hace así, se calcula la integral indefinida y se sustituyen los límites de integración. Entonces lo que tienen es el f de a más c menos el f de, a ver, perdón, el f de b. Primero sustituimos el superior. Menos el f de a menos c. Se eliminan las constantes y el resultado es f de b menos f de a. Y esto es a. ¿Así? Si la clave es a sub i, el resto son procedimientos algorítmicos. En el a sub i no hay algoritmos, en el a sub i hay razonamiento, hay análisis. Ya habrán hecho la tarea 7 y se habrán dado cuenta de que en el análisis está todo. El resto es procedimiento. Entonces, ahora lo que queremos es establecer si hay una relación entre estas dos. Ese sería un teorema que nos está faltando, ¿no? Porque es como que de aquí nos saltamos a esto. O sea, esto es una cosa, y eso lo hemos estado trabajando, pero de otra manera. Conceptualmente nos
hemos ido por otro lado. Si logramos anclar estas dos, estaremos justificando que la antiderivada puede ser representada, ¿no?, por una aplicación. Es decir, hacen una operación de antiderivada y obtienen una aplicación, determinación de áreas. Si es que funcionaría para una aplicación de áreas, puede servir para otro tipo de aplicaciones, ya no solo para áreas, sino también podría servir para determinar volúmenes, podría servir para determinar presiones, ¿no?, conceptos físicos, trabajo, energía, masa, centros de masa, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces el análisis sería el mismo. A ver. Voy a trabajar con la función más simple. Esta. O sea, que gráficamente me da más posibilidades de explicación. Supongamos que esa es la f de x. Voy a ir desde A hasta B. Ustedes ya saben que lo que hemos hecho sirve para una partición. Puede ser en cualquier sitio. Y que entre tomar el valor mínimo de la partición, es decir, cuando los rectángulos chocan en la parte baja, y tomar el máximo de la partición en la que los rectángulos chocan en la parte alta, hemos decidido tomar los rectángulos cuando chocan en el punto medio con la función. Por precisión, ¿no?, para ganar exactitud. Entonces la resta de los deltas x le denominamos delta x sub i. Y a esta altura de aquí le llamamos f de psi sub i. De ahí ya saben. Entonces ahora vamos a hacer un cambio. Ya no me voy a ir desde A hasta B, sino me voy a ir hasta un punto cualquiera entre A y B. Un punto cualquiera entre A y B, para que pueda ser cualquiera, tiene que ser considerado, ¿no?, un punto móvil. Y un punto móvil en el eje X será un punto X. De tal manera que, si yo establezco este valor, me puedo ir con X moviéndole desde que valga A hasta que valga B. Lo más fácil sería, ¿y qué pasa si es que X es igual a A? ¿A qué sería igual el área? Ya haciendo todo el proceso, ¿no? Ya saben que hacen que A sub I sea igual a F de psi sub I, altura por base del TX. Ya saben eso, entonces. El área, ¿no es cierto?, es el límite con la partición, tendiendo a cero de la suma igual a 1 hasta infinito de esa área sub I. Y el área exacta será esto, integral D. Fíjense que dije que X va a ir hasta A. Por lo tanto, partiré desde A y llegaré hasta A de la función. Entonces, considerando que esta integral definida tiene que ser resuelta, esto va a ser la f de x más la constante entre A y A. Si las constantes no van a considerarse, esto sería f de A menos f de A. Por lo tanto, el área es igual a C. Entonces, en el extremo, si es que X llega a ser A, no hay área, lo cual es coherente, porque no puedo calcular el área de una línea. Una línea no tiene área, es adimensional. Pero basta que A sea un valor X que esté a la derecha de A, va a empezar a tener valor. ¿Cuál es el valor máximo que puede alcanzar?
aquel en el que el área, eso ya hicimos, ¿no? Es f de A, perdón, f de B menos f de A. Este es el valor mínimo y este es el valor máximo. Para esta representación, pregunta, ¿cuáles serían los valores de intermedio? Los valores de intermedio serían cuando x es la variable superior, la integral partiría de A y llegaría máximo a x, porque en este punto, si escojo que x está aquí, lo máximo que puede extenderse esta área es solo hasta aquí, hasta donde me dé x. Yo quiero saber el área desde A hasta x. Por lo tanto, este es el inferior y este es el máximo superior. Claro, x puede moverse a cualquier punto, ¿no? Pero supongamos que se quedó ahí. Aquí es igual el área es igual a la integral entre A y x de f de, aquí vamos a hacer un pequeño cambio, ¿no? Voy a suponer que esta variable es x, porque la desconozco, pero para no confundirle con el eje, a este eje le voy a llamar, para poder hacer esta suposición, le voy a denominar t. Si es que este eje le denomino t, esta función dependería de t, ¿no? Podría ser otro gráfico, pero les hago este cambio para poder manejar x como la variable, ¿ya? Entonces, digo que esto es t para que esto sea una función que dependa de t, y aquí tenés la variable x para que se vea que es distinta del valor de t. T va a tomar el valor específico de x, claro, pero así como x tomaba el valor específico de a o de b. A ver, les explico aquí. Entonces, me voy desde a hasta x dentro de la función que ahora depende de t, de un parámetro t. Y el diferencial obviamente sería de t. No puedo poner x, porque si sustituyo x por x, pues no tendría sentido. Tengo que cambiar la variable. ¿A qué sería igual esto? Según lo mismo que ya hice, esto sería igual a f de, ¿no? X, porque estoy sustituyendo el límite superior, ¿no? A ver, les explico un poco más detalladamente. A ver, siguiendo los procedimientos anteriores, esta sería una f mayúscula de t más una constante entre a y x. Así sería, ¿no es cierto? Para hacer todo el proceso. Por lo tanto, esta f va a ser sustituida por una f de x más una constante, ¿no? Menos, ¿cierto? Menos una f de a menos una constante. El resultado va a ser que estas constantes se van, ¿no es cierto? Y el área es una f de x menos una f de a. Ahora van a hacer un cambio de constante. Así, aquí dice menos f de a. Si ustedes hagan que una constante cualquiera, c mismo, es igual a menos f de a. F de a es un número, ¿no es cierto? Porque la función le estás sustituyendo, el valor de t, le están sustituyendo por a. Y una f de a termina siendo un número. Así mismo era, porque acá yo estaba en f de b menos f de a y lo que obteníamos del área, es decir, un número que representa una unidad cuadrada. Entonces acá están haciendo lo mismo. F de x, pues será f de x. Y f de a será un número. Este número de aquí le están convirtiendo en una constante. Esto de aquí, reescrito, sería f de x
menos f de A que está representado por C. Sería más C. Esta área de aquí es la que podríamos denominar un área móvil. Un área móvil representaría, ¿qué es área móvil? Representaría el área, ¿no es cierto?, que va desde A y empieza a ganar valor, ¿no? ¿Qué sé yo? 1, 2, 3, 4, lo que tenga que valer el área, ¿no? Hasta cuando se establezca un área en B, y esa área es una variable. Es decir, dependiendo del valor que tenga X, esa área es variable desde 0 hasta f de A, f de B menos f de A. ¿Y cuánto vale en cualquier valor intermedio? En cualquier valor intermedio, esa área, al ser móvil, es un valor no establecido, pero representado por, así, f de x más c. Allí es donde se establece la relación entre esto y esto. Es decir, la primitiva que ha sido el área móvil, ¿no?, entre A y B. Por lo tanto, esto también ha sido un área bajo esta interpretación. O se podría decir al revés, ¿no? Yendo o a partir de aquí, ¿qué es la antiderivada? Partiendo desde aquí, haciendo el área móvil como la integral, ¿no?, entre A y X, esta área móvil ha sido la antiderivada de la función f de x. La antiderivada de esa función, ¿no?, es el área móvil entre A y B. Para eso, he puesto como puente el t, para que x pueda ser el valor solamente que va desde A hasta B. Este de aquí es el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Y por qué es fundamental? Porque justifica que esto y esto, ¿no?, son interpretaciones de lo mismo. Esto como una operación y esto como una aplicación de esa operación. Haciendo un símil, ¿no? Esto es un rectángulo. Esto es A y esto es B. Ustedes en álgebra dicen que A por B es igual a C. Pero esto es una operación conceptual, es un concepto. Pero aquí, si A es igual a C, ustedes están demostrando que A mayúscula, ¿no?, es igual a por B. Por lo tanto, como A por B es igual a C, A es igual a C. El área, esta C, que es un concepto, A por B igual a C, que puede ser cualquier cosa, termina siendo el área de una región. Entonces, esto es álgebra. Si le llevan acá, esto es cálculo. Se justifica, se fundamenta. Por eso es fundamental. Es la razón de ser del, y ya no del cálculo, porque el cálculo diferencial quedaba suelto. Acuérdense, la derivada era la derivada y tenía aplicaciones, y nada más. Mientras no se justifique la antioperación, nada está definido. Es decir, si A más B, a ver, si A más B es igual a C, esto no representa nada sin su antioperación. Es decir, esto
solamente sirve porque B es igual a C menos A. Si hay operación, hay antioperación. Mientras que no haya los dos justificativos, no sirve. Es decir, el cálculo diferencial por sí solo no estaría justificado, no estaría demostrado, no hubiera servido. ¿Desde cuándo se justificó y sirvió y se constituyó en herramienta de la ciencia? Desde que se pudo hacer esto. Porque ahí queda justificada la operación derivada, ¿no? La f de x, que ya hicimos, y la antiderivada que acabamos de hacer. Y le hallamos una aplicación y le justificamos. Y vemos que las aplicaciones se justifican desde el punto de vista de la operación. La antioperación queda justificada, por lo tanto es fundamental. O, no fundamental porque sea importante, sino fundamental porque fundamenta, porque haya piso, porque haya base. Eso es, chicos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, verán, esto de aquí, lo más que se puede hacer es pedirles que hagan ejercicios con funciones específicas. Porque la demostración es solo esta. O sea, no hay más demostraciones del teorema fundamental. El teorema fundamental es uno solo. Así que aquí lo máximo que hallarán en los libros son f de t igual a tanto, cuánto vale la f de x primitiva, o sea, la f de x mayúscula. Así que por allí es más bien fácil esos ejercicios. Yo eso más que nada les doy porque ustedes están estudiando esto, ¿no? No solamente para aplicar, sino para fundamentar lo que explican. Así que ahora ya tienen la razón de ser del cálculo integral y la relación entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Eso es importantísimo. Vamos entonces con el segundo teorema fundamental, ¿ya? Si en esta clase logramos hacer los dos teoremas fundamentales, estamos hechos. Nos faltaría esta aplicación con n, que ya les voy debiendo un tiempo, pero después de eso ya terminaríamos este resultado. Bueno, en todo caso vamos a revisar en la plataforma qué más está ofrecido para ver hoy día y planificar que podemos terminar la próxima semana. Y allí si establecemos las evaluaciones, hacemos unas pruebas. Hoy día mismo vamos a hacer una prueba. A ver, segundo teorema fundamental. Veamos cuál es. Ya hemos hecho los razonamientos en base a las particiones. Esto es x, esto es y, esta es la función, esto es f. Hemos establecido un valor a, un valor b, y el objetivo es hallar el área interna. A ver, voy a preferir no mancharle. Esta explicación yo inicié en la aplicación esta de las áreas con una explicación en la que les decía que en lugar de calcular el área interna, hagan una aproximación entre el área máxima que pueden obtener de esto, con el valor máximo, digamos que es este, no tiene que coincidir esto con esto. Si es que ustedes hallan el valor máximo de esta función, es decir, la derivada con respecto a x de la f de x igual a 0, les va a dar dos valores. Uno que sería el máximo y otro que sería el mínimo. Entonces, esta área de aquí, no quiero rayar porque me quiero quedar solamente con el área interior. Esta de acá
¿no? Voy a ponerle así. Sería el área máxima. Mientras que esta de acá, voy a ponerle así, sería el área mínima. Entonces, ahora sí, ¿no? Voy a rayar el área máxima. Entonces, convertirle a esto en una especie de diagrama de Venn, pero con rectángulo. Es el área máxima. Voy a ponerle así, ¿no? Y esta sería el área mínima. A ver, yo les había dicho en ese momento, ¿no? Para partir de lo fácil, ¿cómo podrían hallar el área real de bajo la curva? El área real bajo la curva. Con la integral entre la función. Podría decir que aproximadamente es el área máxima más el área mínima dividido para 2. Es decir, es el área promedio. Suponiendo que hago una sola partición, ¿no es cierto? Entonces, así inicié explicándoles cómo nos introducíamos al método de las particiones, para luego poder ser un n igual a 2, un n igual a 3, un n igual a 6, un n igual a 10, un n igual a 200 y un n igual a infinito. Entonces, esto ya estuvo explicado. Solamente que no habíamos hablado de área máxima ni área mínima, sino simplemente el área del rectángulo mayor que se podía construir y el rectángulo menor que se podía construir. Ahora, en base al teorema anterior, ustedes se fijaron que yo ya no estoy determinando las áreas promedio, sino estoy determinando las áreas exactas. Pregunta, ¿a qué es igual el área exacta de esto? El área exacta, voy a poner, no tengo que poner esto, ¿no? Pero aquí lo pongo para que se halle la relación, ¿no? El área exacta es igual a la integral entre A y B de f de x. Eso ya hemos demostrado. Ahora, aquí hay una situación. El área exacta, evidentemente, no va a ser tan grande como el área máxima, pero tampoco va a ser tan pequeña como el área mínima. Por lo tanto, el área máxima, ¿no? Puedo ponerle más bien así, ¿no? Por lo tanto, el área mínima es menor, en el peor de los casos, igual. Supóngase que en lugar de ser una curva sea una recta. Podría pasar, ¿no? Si es que la f de x es una recta, pues sería igual. Pero si es una curva, sería menor. Voy a poner menor igual para incluir todos los casos. El área exacta, pero yo no le voy a poner área exacta. Le voy a poner integral entre a y b de f de x de x. Y esta área va a ser menor o igual que el área máxima. Eso sería cierto. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale el área mínima? El área mínima saldría con el valor de x que corresponde a obtener, ¿no? A obtener de esta función el valor de x mínimo. Le voy a llamar, a ver, ¿cómo le podemos llamar? Voy a llamarle x1. Y haciendo este mismo ejercicio, ¿no? Voy a terminar obteniendo un x2, que sería el x que maximiza esto.
Por lo tanto, esta área de aquí, ¿no? Esta área de aquí va a ser la f de x1 la altura multiplicado por la base. ¿Cuánto vale la base de este rectángulo grande? La base de este rectángulo grande vale b menos a, es decir, todo esto. Multiplicado por la altura. Perdón, aquí me confundo. Estoy haciendo primero el área mínima, ¿no? A ver, retomamos. Estoy haciendo primero el área mínima. El área mínima no le saco obviamente con esta altura, le saco con esta altura. El área mínima es esta altura multiplicado por esta base, ¿qué les termina dando? Esta área que se denomina área mínima. Esa área mínima es f de x1, es decir, esta altura. Porque si ven que chocan en la f de x, como chocan en la f de x, esa es f de x1. No le puse aquí. Esta sería x1. Multiplicado por b menos a, que es la base. Este valor, que es el área mínima, va a ser menor o igual que esta integral. Y la f de x2 va a ser la altura del rectángulo máximo, multiplicado por la base del rectángulo máximo, que termina siendo la misma base. ¿Sí o no? Este es un área, este es un área y este es un área. Entonces ahora cabría hacerse una pregunta. Esta altura que está aquí es f de x2. Es la altura máxima a la que puede llegar la función, ¿no? Y esta altura de aquí es la altura mínima a la que puede llegar la función. Esa altura sería f de x1. Este valor de aquí es la base. ¿Qué pasa si es que esto de aquí pasa dividiendo acá? Se mantendría el signo y la integral entre a y b de f de x sobre b menos a terminaría siendo el valor de esta altura mínima. Ustedes se acuerdan que teníamos procedimientos para hallar valores máximos y mínimos, que procedían de aplicar esto y hallar valores para x. El valor mínimo que ustedes encontraron, luego tenía que ser sustituido en la función. ¿Para qué? Para hallar ese valor mínimo. Aquí está el valor mínimo. El mínimo de una función, ¿no? Tiene un valor intermedio que está entre el mínimo y el máximo. Que acá puedo hacer lo mismo. Es decir, separo, ¿no? Y comparo esto con esto. Comparo esto con esto. Esto es un área, esto es un área. Tomo este valor de aquí y paso dividiendo. Acá. ¿Qué me queda al otro lado? F de x2. Por lo tanto, hago una sola ecuación. Inecuación triple, que me permite establecer la comparación entre el valor mínimo y el valor máximo de una función. A ver, jóvenes, espérense. Voy a quedar sin batería, denme un segundo. A ver, tengo opción. Ni modo, los gajes del oficio. Ah, percaté que ya tenía. Le acabo de conectar, pero ya se.
A ver. Aquí. Estoy presentando. Bueno, se prende rápido, un minuto. Y tanto. Bueno, está prendiendo. ¿Están siguiendo el hilo? ¿Tienen preguntas? ¿Alguien me decía algo? Sí, profe, en el valor mínimo, eso me queda una duda ahí, donde decía f de x. El valor mínimo. Sí, donde puso, está haciendo la comparativa de x, de f de x igual a 0 con el valor mínimo, algo así decía. Se me queda una duda ahí. Ya. ¿Cómo hallaban el mínimo de una función? ¿Cómo se hallaban los extremos de las funciones? Derivando e igualando a 0. ¿Se acuerdan? Estoy en cálculo diferencial, ¿no? Si me ubico en el cálculo diferencial, tenía que encontrar los valores de extremos de las funciones. Esos valores podrían ser mínimos o podrían ser máximos. ¿Y cómo hallaban esos extremos? Cogían la función, la derivaban y luego igualaban a 0. Una vez que igualaban a 0, pues obtenían los máximos y los mínimos. El mínimo del que estoy hablando es ese, pero le voy a volver a hacer esa explicación específica. O sea, profe, ya hallamos los puntos máximos y mínimos y estos utilizamos como altura máxima y mínimo, ¿verdad? Exacto. Ya, profe. Esa era la duda. Exacto. Ay, nuevamente. Creo que está. Ya. A ver, voy a referirme a eso en caso de que no quedó bien comprendido. A ver, este valor evidentemente es el mínimo de esta función en este tramo. Y este valor es del máximo de esta función, ¿no? En este tramo. ¿Cómo hallaban esos valores? Cogían la función, ¿no? La derivaban con respecto a x, obviamente. Y una vez que tenían el resultado de esto, le igualaban a 0. ¿Qué se obtenía de eso? Valores extremos. Al hacer esto se obtienen valores extremos. Estos valores extremos, ¿qué eran? ¿O cómo se representaban? ¿Qué era lo que saltaba de aquí? Lo que saltaban eran valores x1, x2, x3, n valores extremos. A veces había solamente uno, a veces dos, a veces más de dos. Entonces, ¿qué se hacía luego con estos valores extremos? Se cogía, se sustituía en la función y se sabía cuál era, ¿no?, el valor mínimo o el valor máximo de la función, porque estos son los valores en donde se dan los mínimos de los máximos. Estos no son los mínimos de los máximos. Estos son los valores en donde se dan esos mínimos y esos máximos. ¿Y cómo se obtienen esos mínimos y esos máximos? Sustituyendo en la función y hallando la altura mínima, en este caso f de x1, y la altura máxima, en este caso f de x. Entonces, acá comparaba el área mínima, esta que está aquí,
¿no? Con la altura mínima multiplicado por la base, el rectángulo mismo. Acá tomaba la altura máxima, ¿no? La altura máxima, es decir, x2, y la multiplicaba por la misma base, porque es el mismo rectángulo, y obtenía el área máxima. Pero ahora ya no quiero comparar las áreas, ahora quiero comparar los máximos y los mínimos. Entonces, ¿cuál sería el mínimo? El mínimo sería la función en la que está sustituido x1. ¿Cuál sería el máximo? El máximo sería la función en la que está sustituido el valor máximo, el x2, eso me da el máximo. La pregunta es, ¿y qué queda en medio? En medio queda, si ustedes se fijan, la integral definida entre a y b de f de x, dividido para la base. ¿Y dónde está esa altura media? Porque esta vendría a ser un valor medio entre este y este. Esa altura media estará entre x2 y x1. ¿En dónde? A ver, hacerle una representación. Más o menos estará por aquí. Más o menos. Por lo tanto, va a haber un punto que no va a ser ni 1 ni 2, sino que va a estar entre 1 y 2, necesariamente. No puede estar fuera de x1 ni fuera de x2. Tiene que estar entre 1 y entre 2. Ese valor de allí, ¿no es cierto? Le voy a denominar C. C minúscula, ¿no? Se usa mucho la C. Y esa altura, que representa la altura intermedia, se llama f de C. Es decir, esto no ha sido más que una altura intermedia entre esta y esta. Se le llama f de C. Y es igual a la integral entre a y b de f de x sobre la diferencia de b menos a. ¿Qué es C? C se le denomina el valor intermedio. Valor medio. Medio o intermedio. ¿Cómo se llama este teorema? Este teorema se llama el teorema del valor medio. ¿Y por qué es fundamental? Porque está relacionando los máximos y mínimos del cálculo diferencial con el cálculo integral. Es decir, entre un máximo y un mínimo existe un valor intermedio. Así como el cálculo diferencial me permitía calcular los mínimos y los máximos, el cálculo integral me permite hallar el valor medio entre estos dos. ¿Cuánto vale? Esto. Y esto les permite calcular f de C, pero también les permite calcular C. Es decir, ustedes pueden saber cuál es el valor que justo está al medio entre el mínimo y el máximo. El C. Y el f de C. Además, ¿qué pasa si es que esto lo toman como altura? Supongan que esto lo toman como altura y hacen así. Y voy a hacer ahora así. Fíjense. ¿Qué área están obteniendo? Lo que podríamos llamar el área intermedia. Entonces, aquí este teorema tiene otra implicación. El área que está aquí, esta área intermedia, ¿no? Esta área que es intermedia, también puede estar representada por el teorema del valor medio. ¿A qué sería igual? Es decir, o este valor fijo, f de C, multiplicado por la base, es la integral entre a y b de f de x de x. ¿Y cuánto valía esto? A. El área bajo la curva. Eso quiere decir que el área bajo una curva, un área muy difícil de obtener, está bajo una curva, termina siendo el área de un rectángulo
en el que la altura es el valor intermedio. Es decir, A también ha sido la altura f de c por b menos a. Entonces, les permite relacionar un área bajo una curva con el área de un rectángulo que no es ni tan grande como el máximo, ni tan pequeño como el mínimo. El área exacta de este rectángulo es igual al área exacta bajo la curva. ¿Sería esto? Esto. Teorema del valor medio, que es el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Y cuál sería la relación entre el primero y el segundo teorema fundamental del cálculo? A ver. Si estuviéramos en clase, eso ya les pediría así, ¿no es cierto? Y me tendrían que decir, y muchos estarán intuyendo, pero tendrán dudas. ¿Cuál sería la relación entre los dos? ¿Quién me puede decir? Les pongo el primero. Primero decía que la integral entre a y x de f de t era igual a la integral de f de x de x. Y eso era igual a f de x más c. Es el primer teorema fundamental del cálculo. Ahora sí ya. ¿Se dan con el segundo a qué sería igual? O sea, profe, sería más o menos sus áreas intermedias, porque están definidas por la integral. Exacto, verán. Esto de aquí, lo único que hace es que en lugar de que B sea fijo, hace que B sea móvil. Es decir, este B empieza a moverse así. Por lo tanto, si es que este B empieza a moverse desde A hasta B, siendo un valor X cualquiera, esto de aquí también se hace móvil, es decir, habrá un mínimo X1 que cambia, un máximo X2 que cambia, y un C intermedio que va cambiando. Por lo tanto, aquí, para poder establecer este valor intermedio, ¿no?, solamente me haría falta el valor que va desde A hasta el valor X. Y el valor A que va hasta el valor X ya está establecido en la misma integral. Es decir, esto me lleva a lo mismo, queriendo escribirle, ¿no?, como valor intermedio, ¿qué es lo único que podría hacer si es que este es el área intermedia? Fíjense. Lo único que podría hacer es decir que esto es lo mismo que esto, es decir, integral entre A y X. La X tendría que cambiar por T de T. Pero esto ya es esto, y esto es esto, y esto. Es decir, cae en lo mismo. Máximo lo que podrían decir es que la altura, ¿no?, es decir, la integral entre A y X de f de t sobre la diferencia entre estas dos, la diferencia que hay entre B y A, pues no sé, sería o estaría establecida así. Y esta sería la altura intermedia. Si es que, por ejemplo, lo ubico aquí, la altura intermedia estaría aquí. Pero yendo a las áreas, esta sería el área. Sería esta de aquí, y es lo mismo. Es decir, yendo a áreas, los dos son lo mismo. Esos son los dos teoremas. Si no le logran establecer la relación entre el primero y el segundo, no se preocupen, eso pasará con el tiempo. Lo que sí no pueden dejar de hacer es justificar el primero y justificar el segundo. Asimismo, los
problemas, los ejercicios de este teorema segundo, se basa en hallar el área intermedia, o en hallar el valor de C, o en hallar el valor de F de C, cositas de esas, ¿no? Que comparado con los problemas que hacemos, podrían ser problemas más fáciles. Pero son estos. Y con eso ya se fundamenta todo el cálculo, prácticamente. Diferencial e integral. Muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, diga. Verá, en el segundo teorema, o sea, sería que la área intermedia es como un valor fijo, porque en el primer teorema sería como un área móvil. ¿Algo así, profe, Exacto. o no? A ver, exacto. En el primer teorema el valor es móvil. En el segundo teorema el valor es fijo, porque llega hasta B. Entonces, la pregunta era, ¿cuál era la relación entre el primer teorema y el segundo teorema? La relación entre el primer teorema y el segundo teorema es que si el segundo teorema al valor de B le hago móvil, con lo que terminas con esto. ¿Y qué es esto? Esto. Y esto es esto, y esto es esto. Por lo tanto, si el valor de B en el segundo teorema se hace móvil, esta es la respuesta. Esa es la relación entre el primero y el segundo teorema. Tal vez ahí le puedan comprender mejor la relación. La demostración del segundo teorema es con un valor fijo de B que le termina dando un valor fijo de C. Pero si después de demostrar al B le hace móvil, termina con esto. Y esto es esto. Ahí está la relación. Muy bien, así sería. Bueno. Ahora. A ver, antes de mandarles la tarea, vamos a hacer una sola pruebita de... Voy a dejar de compartir la pantalla. A ver, ¿quién de ustedes se lanza? ¿Quién de ustedes cree que tiene una buena conexión de internet con un IFCAM instalado tanto en el teléfono como en el computador? Si no les funciona con IFCAM, les funcionaría con DroidCam. Sí, profe, sí funciona con el DroidCam. Ya, Cristina, ¿no puede hacer usted la prueba? Sí, déjame ver. ¿Nos quiere compartir? Ya. Verán, la idea, jóvenes, es de que el escritorio con el que ustedes trabajan en su casa, o el lugar en donde ustedes trabajan en su casa, se convierta en el escritorio de la universidad. Exacto, sí. Eso es todo. Ya. Eso es todo. Ya como el teléfono, a dónde le apuntamos y eso, ya eso es lo de menos. Pero lo importante es que, bueno, se demuestra que sí funciona. Ana, Cristina, ¿usted está con DroidCam o con IFCAM? Con DroidCam. Con DroidCam, ya. A ver, no, ¿quién era? ¿Era Nube? Pensé que era la... Sí. Ah, ya. A ver, Nube, entonces, si funciona para usted, funciona. Verán, instalan IFCAM y ven que dé señal. Si no funciona, pues instalan DroidCam y ven que dé. Los que no les ha funcionado ni la una ni la otra, les indico un tercer procedimiento el próximo día miércoles y con eso estaríamos todos cubiertos. Incluso hacemos la prueba con los que trabajan solo con teléfono. Si ven la ventaja de esto, ¿no? El trato que yo coloco aquí, podemos interaccionar mucho, mucho mejor. La clave en la educación en línea es la interacción. Eso es lo que quiero, poder interaccionar y poder trabajar ya directamente con ustedes en el escritorio. Tarea número 8 sería, ¿no? A ver, la primera. La derivada. Sí se conectó, profe. ¿Sí se conectó al final? Sí, ya le... Ya, Eric. Bueno, tenemos entonces dos pruebas de calidad.
en el teléfono vaya, en la conexión que hizo Nube, estuvo perfecto, se veía clarísimo. Entonces, yo creo que nos va a ir bien. Si ustedes están viendo así como yo vi el teléfono de Nube, es porque esto está resultando. Ya digo, ¿no? Muy bien. Entonces, estaba explicando la tarea 8. El primer ejercicio es hacer la derivada de esta función, pero además de eso, hallar el mínimo de esa función. Eso ya saben cómo es. Ahora van a hallar la antiderivada de la misma función, ¿no? Y hallar el área, ¿no? Entre los costes con el eje X. Hallan el área entre los costes con el eje X. Fácil, ¿no es cierto? Ya han hecho ambos ejercicios. Ya han hecho. La tercera es demostrar el teorema. A ver, ¿cuáles van a ser los costes con X de esta función? Dos números que multiplicados les den 6 y sumados les den 5, van a ser 2 y 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que están obteniendo es, voy a poner acá, creo que hasta casi acabo de redactar, de repente. Esto será 2, van a espaciar esto, van a ser 3, ¿no? Y como esté resultando, no sé si se irá para arriba o se irá para abajo, seguramente se va para arriba, ¿no? Cuando X vale, a ver, si es que X vale 2, si es que X vale 2,5 al cuadrado. A ver, quiero que se vaya para arriba, porque si no, vamos a tener un inconveniente. A ver, ¿cuánto sería con 2,5? Un ejercicio que más que nada sea didáctico, ¿no? Ya, bien está. Entonces van a demostrar el teorema fundamental del cálculo. A ver, el primer sería teorema fundamental del cálculo entre 2 y 3. ¿Ya? Dos y 3. El cuarto sería lo mismo, pues no, pero demuestra el segundo teorema fundamental entre 2 y 3. Entonces aquí entre 2 y 3 voy a tener el X, ¿no? El X va a ser móvil desde 2 hasta 3. Con eso van a obtener la integral indefinida de esto, y cuando hagan eso se van a dar cuenta que es igual que esto. Cuando hagan el de acá abajo, hagan el segundo teorema fundamental. Van a encontrar el valor del rectángulo que coincide con el área, es decir, con esto. Van a ver que de esto de aquí surge esto de acá. Y luego se van a dar cuenta que entre el valor máximo, ¿no?, que obtuvieron acá, a ver, determinar el mínimo, no del máximo. Arreglen, por favor, aquí no les va a dar el mínimo, les va a dar el máximo, porque van a obtener este valor es el máximo. Van a ver que entre el máximo de la función, obviamente el mínimo sería 2, ¿no? Y el mínimo también sería 3. Es decir, entre 2 y 3 van a obtener un máximo, y entre 0 y este van a obtener un valor medio. En el que esta área, con el área de un rectángulo aproximadamente de estas dimensiones, dos van a ser iguales. Es decir, todo trabajamos solo para esta función. Y la quinta sería hacer los 4 procesos anteriores. A ver, costaría en 0, costaría en menos, supongamos que en menos 1, y acá en 3, para f de x igual a x que multiplica a x más 1 que multiplica a x menos 3. Ya. Ustedes lo tienen que desarrollar, obviamente, ¿no? Para esta,
¿no? Entre, a ver, ya. Para el valor mínimo, considerar A igual menos 1, B igual 0. B. Para el valor máximo, considerar A igual 0, B igual 3. Eso sí, ahí está. No sé si está clara la tarea. Los 4 Sí. procesos hacen solo para esto. Y luego, los 4 procesos para esta y los 4 procesos para esta. Pero se van a dar cuenta de que prácticamente es uno solo. Y esa es la intención, porque si es que estos 4 procesos terminan siendo uno solo, eso les va a dar la relación entre el primero y el segundo teorema fundamental. Y acá lo mismo. Importante que se den cuenta de eso, y con eso ya casi que estamos. Esta es la parte más, no difícil, pero sí la más delicada. Porque cuando comprenden esto, ya el resto son aplicaciones. Bueno, si estamos así, Sí, nos profe. veríamos el miércoles, ¿no? Verán, tienen esta tarea, pero también lo de la posibilidad de trabajar en los escritorios, ¿no? Quedamos así. El miércoles hacemos otra prueba. Ya, profe. Ya, chicos. Ya, Muchas profe. gracias. Que pasen muy Gracias, bien. profe. Pase bien. Gracias, Gracias. profe. René. Ya, chicos. Un gusto. Que pasen bien. Profe, ¿Sí? ¿nos puede mandar unas fotos de la clase de hoy, de las hojas? Claro, me encanta. Junto con el video les mando las fotos de las hojas. ¿Les parece? Ya, profe, gracias. Encantado. Ya, chao.